Alabamos y bendecimos al Señor porque liberó a muchos del poder del demonio. Liberó a muchos del poder del pecado. Liberó a muchos del poder de la enfermedad. Y lo más lindo, liberó a muchos de miedos y de la muerte. Al hijo de la viuda Naín que iban a enterrar, le dijo: joven, a ti te lo digo, levántate. A la hija de Jairo, que había muerto, le dice: Talita Kum, contigo hablo, niña, levántate. Y a Lázaro le dijo: Lázaro, sal fuera, y recobra la vida. Hoy veremos cómo el Señor también ayuda a los 12 apóstoles que peor no podían estar. En fracaso total. Pero el Señor, en su gran providencia, les tiende una mano. Veamos este gran milagro en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Dice la palabra del Señor: después de que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó al viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra a Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Nos encontramos a los apóstoles que van en la barca en la noche, a oscuras. Están lejos de tierra, seguramente en aguas profundas, y con mucho miedo, con mucho pánico, con vientos y olas en contra que les amenazan, y van solos, sin el Señor. Y es esto lo que ocasiona miedos, angustia, desesperación, incertidumbre. Pero Dios y el Señor, en su gran misericordia, en la madrugada,
se les aparece caminando sobre el agua. ¡Qué belleza! Pero lo lindo es que Pedro no le dice al Señor: Maestro, qué bueno que viniste, estamos desesperados, sube a la barca, increpa los vientos. No le dice eso. Pedro nos da una lección magistral. Y Pedro dice: Señor, haz que camine hacia ti sobre el agua. ¡Qué belleza! A esto estamos llamados todos. A que el Señor nos regale de su poder para poder caminar por encima del agua, por encima de las turbulencias, por encima de conflictos, dificultades, crisis, y que nada te ahogue, que nada te asfixie. Pero necesitamos hacer uso del poder del Señor, que puede expresarse en unos 4 elementos. Primero, el poder espiritual. Es una bendición y es una maravilla el poder espiritual que ha creado grandes santos, que ha creado mártires, testigos de que es posible caminar por encima de turbulencias. Segundo, contamos con el poder misionero, el poder de la evangelización, donde Jesús también afirma que acompañaba a los apóstoles para que sus obras fueran de bendición para los demás. Y él mismo agregó: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tercero, aprovechemos el poder de los sacramentos. Sobre todo el poder del sacramento de la confesión, para vivir lo que dice Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que encubra sus pecados no alcanzará misericordia. Para poder vivir lo que dice Mateo 16:18, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las cosas se arreglan aquí en la tierra, en y a través del sacramento de la confesión. O para poder vivir lo que dice Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, le queden atados. Poder de la confesión para poder experimentar lo que le pasó al hijo pródigo, que experimenta el amor incondicional de Dios Padre, que corre, lo abraza, lo besa, le pone vestido, le pone calzado, le pone un anillo y dice: hagamos fiesta, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por último, hermanos y hermanas, aprovechemos el poder que concede el Señor, el poder teológico. ¡Qué maravilla ir a una gran biblioteca! Por ejemplo, la del Seminario Mayor San José de la Montaña, o la biblioteca de la UCA, o de cualquier otra universidad, y encontrar las grandes colecciones de libros del gran Santo Tomás de Aquino, colecciones de libros de San Agustín, colecciones de libros de San Jerónimo, colecciones de libros de grandes teólogos. Aprovechar el poder teológico, y mis respetos para
doctores en teología que han tenido que aprender el hebreo y el griego para ahondar en la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Y qué poder con el que contamos para poder caminar por encima de turbulencias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.